En el corazón caliente de Badiraguato, Sinaloa, donde las calles huelen a tierra reseca y las gallinas corren libres entre los pies de los niños, vivía doña Viviana, una mujer de rostro firme, voz gastada y ojos que veían más allá de lo visible. Curandera por destino y por herencia, hablaba con las plantas como si fueran personas, y a veces con los muertos, cuando la luna se ponía gorda sobre los cerros. Su casa, al fondo de una vereda, olía siempre a ruda seca, tabaco y humo de ocote, como si el tiempo ahí caminara más lento. Gael, su único hijo, creció entre rezos murmurados, crucifijos torcidos y susurros que venían de los rincones. Desde pequeño escuchaba cómo la gente hablaba de él, con miedo disfrazado de lástima. «Ese niño trae algo raro», susurró una vecina una tarde en la plaza. «Mejor ni cruzarse con su mirada». Gael no entendía por qué le decían eso, pero lo sentía. Sentía en la piel el frío que dejaban las miradas, como si llevara encima un secreto que él mismo ignoraba. Doña Viviana nunca hablaba de su papá, ni siquiera cuando él insistía. «¿Dónde está mi papá?», preguntó Gael una noche, mientras ella molía hierbas en el metate. «Anda lejos», respondió ella sin mirarlo, cambiando de tema con la misma facilidad con la que cambiaba de flor en su altar. Ese silencio se le quedó atorado en el pecho. Cada vez que preguntaba, ella desviaba la mirada. Así, Gael fue armando su propia versión. Algo feo pasó, algo oscuro, algo que nadie quería nombrar, y los borrachos del pueblo lo confirmaban con cuentos que parecían pesadillas. «Tu jefe no era de este mundo», dijo un viejo al verlo pasar junto a la tienda. Por eso se lo tragó la sombra. Desde entonces, Gael empezó a creer que tal vez tenía sangre maldita, que era hijo de algo prohibido, hijo del diablo, del que caminaba sin hacer ruido por los callejones cuando todos dormían. Y cada noche, mientras escuchaba los tiros lejanos, los gritos de mujer o el llanto de algún niño perdido, esa idea crecía dentro de él. La miseria, como un perro flaco, lo siguió desde chamaco. La violencia, como un machete oxidado, le fue cortando la infancia poco a poco, hasta dejarlo con esa certeza que lo marcó para siempre. No había salida. A Gael le tocó ver desde muy chico cómo la muerte caminaba tranquila por el pueblo, metiéndose por las calles de tierra como si también hubiera nacido ahí. No se anunciaba, simplemente aparecía. Se quedaba un rato y dejaba su olor pegado en las paredes. Tenía apenas 12 años cuando vio algo que ya no iba a poder olvidar. Cerca del mercado, en una mañana cualquiera, encontró el cuerpo de un muchacho tirado boca abajo. Tenía la camisa empapada en sangre y la mano aún temblaba, como si buscara aferrarse a lo poco que le quedaba de vida. «No te arrimes, chamaco», dijo un hombre al verlo parado ahí, sin moverse. «Eso no trae nada bueno». Pero Gael no dio un paso atrás. Se quedó mirando con los ojos bien abiertos, como si aquella imagen le confirmara algo que ya venía sintiendo desde hacía tiempo. «Esto también es parte de mi camino», pensó sin palabras. La gente siguió de largo, sin espantarse. Una mujer bajó la cabeza y aceleró el paso. Otro viejo ni volteó. Era como si un muerto más no cambiara nada. Fue ese mismo día que el güero se le acercó. Era un joven más grande, flaco, zorro y con ojos de alacrán. Lo vio desde lejos, parado frente al muerto, y se le quedó viendo con curiosidad. «Tú no te asustas de nada, ¿verdad?», comentó él cruzando los brazos y relamiéndose los dientes. Gael no respondió, pero sintió algo moverse dentro de sí. Aquella voz dura, segura, lo tocó como una chispa. Desde entonces, el güero empezó a buscarlo diario, contándole cosas de la calle, de los encargos que hacía para don Feliciano, que era el prestamista abusivo y jefe del crimen local, y de cómo la vida era más simple si uno no le tenía miedo a nada. «Tú sí sirves pa' esto», dijo el güero una tarde, mientras afilaba un cuchillo con una piedra. «No como esos que tiemblan nomás por ver tantita sangre». Doña Viviana, que lo conocía con solo verlo a los ojos,
notó el cambio. Intentó detenerlo, hablarle, limpiarlo. «Ese muchacho no te trae nada bueno», advirtió mientras dejaba caer alcohol en una vela negra. Pero Gael ya estaba seducido por aquella falsa fuerza, y dentro de él crecía la idea que más lo marcaba. Si era hijo del diablo, era lógico acabar entre sombras. El güero llevó a Gael por primera vez a la casa de don Feliciano una tarde nublada, de esas que parecen anunciar desgracias. Subieron por un camino de terracería, entre piedras sueltas y perros flacos, hasta llegar a una construcción amplia pero descuidada, en lo alto del cerro, rodeada de carros oxidados, tambos vacíos y hombres armados que ni parpadeaban. Don Feliciano, sentado en una silla de plástico, los miraba sin decir nada, con esa expresión de los que ya vieron demasiadas cosas. Tenía un puro en la boca y una pistola al alcance de la mano. «Este chamaco tiene la mirada pesada», dijo mientras encendía el cigarro con calma. «Me gusta». Gael sintió el estómago apretado, como si algo dentro de él supiera que ya no había marcha atrás, pero al mismo tiempo sintió una especie de reconocimiento, como si por fin estuviera pisando el terreno que le tocaba por derecho. Empezó con recados simples: entregar papelitos, llevar encargos, pasar avisos. Luego vinieron las cobranzas, primero leves, solo acompañando a El Güero, viendo y escuchando. Aprendió cómo los hombres del cerro decían amenazas sin alzar la voz, cómo hacían temblar a alguien solo con una mirada firme y una frase seca. El dinero llegó rápido, a veces en billetes sueltos, a veces en fajos. Junto con él, vino el respeto que nunca sintió en el pueblo, y con el respeto, el orgullo que quema bonito por dentro. «¿Ves?», dijo el güero una noche, mientras contaban el dinero sobre una mesa sucia. «Te dije que ibas a servir para esto». Gael empezó a pensar que tal vez ese mundo era el único donde no lo veían como bicho raro, sino como alguien útil. En las calles del pueblo, los mismos que lo evitaban ahora bajaban la mirada al cruzarse con él. Doña Viviana notó el brillo distinto en sus ojos. Lo conocía demasiado bien. «Ese camino no te deja volver», advirtió con voz dolida mientras le preparaba un té de albahaca. «Hazme caso, Gael. No todo lo que brilla es destino». Pero él ya estaba muy lejos. Las palabras que tanto lo marcaron, hijo del diablo, sangre mala, empezaron a tener sentido. Tal vez solo estaba cumpliendo con algo que venía desde antes de nacer. Tal vez solo estaba regresando al lugar del que nunca debió salir. A Gael ya lo mandaban a cobrar deudas que otros ni se atrevían a mencionar. Tenía apenas 13, pero su mirada pesaba más que la de muchos hombres. Esa tarde, él y el güero fueron a la tiendita de don Ponciano, un viejo nervioso que llevaba meses atrasado con los pagos. El sol caía chueco sobre las láminas y el calor dentro del local se sentía espeso, como si anunciara desgracia. «No más necesito unos días más», dijo don Ponciano con la voz quebrada, abrazando el mostrador como si fuera lo único que lo separaba del abismo. «Los días ya se acabaron», respondió el güero dando un paso firme, con esa mirada que no dejaba espacio para dudas. Gael no quería estar ahí, le sudaban las manos, el pecho le tronaba, pero si flaqueaba, el güero lo vería como débil. Si se echaba para atrás, don Feliciano sabría. «Se lo juro, muchacho. Yo no me niego a pagar nomás», dijo el viejo, estirando una bolsa con monedas. «Nomás denme chance». Intentó cerrar la puerta. Gael, en un impulso, la empujó con más fuerza de la que pensaba tener. No fue planeado, ni siquiera fue rabia. Don Ponciano cayó de espaldas, se golpeó la cabeza contra la esquina del congelador y quedó tendido, con los ojos entreabiertos, sin moverse. «No mames», murmuró Gael retrocediendo. «Yo no quise». El mundo se le hizo chico. El calor se volvió hielo en la nuca. El güero lo agarró del brazo con fuerza. «¡Cállate!», ordenó él con los dientes apretados. «Fue un pinche accidente.
Nadie tiene que saber más. No llamaron a nadie. No recogieron las monedas. Solo salieron caminando, en silencio, como si nada hubiera pasado. Esa noche, Gael no pudo pegar los ojos. La imagen del viejo tirado se le repetía como un mal sueño, pero peor, porque era real. Sentía que la sangre se le había metido bajo las uñas y que ni con todo el río del mundo podría quitársela. Y entonces lo pensó, lo que siempre había sentido, lo que el pueblo murmuraba, lo que su madre temía. Si soy hijo del diablo, esto nomás es el comienzo. Desde ese día, la calle le pareció más oscura, más fría, más callada, como si el mundo mismo le estuviera diciendo al oído: ya no hay regreso, chamaco, ya estás adentro. El tiempo pasó, los días se fueron acumulando como tierra en los zapatos, y Gael, que ya caminaba entre sombras desde chamaco, se había convertido en hombre hecho. La calle le había tallado la piel con cicatrices que no se veían, pero se sentían. Ya nadie dudaba de lo que era. Parte del negocio, parte del miedo. Fue en una tarde caliente, de esas que hacen zumbar el aire, cuando la vio por primera vez. Brenda acomodaba unas cajas afuera de la tienda de su tía, con las mangas remangadas y el cabello amarrado en trenza. Tenía una sonrisa suave y unos ojos que parecían entender más de lo que decían. ¿Te lastimaste?, preguntó ella al notar un corte en la mano de Gael. No es nada, respondió él bajando la mirada. Aquella gentileza lo desarmó sin aviso. No estaba acostumbrado a que alguien lo mirara así, sin miedo, sin juicio. A partir de ese día, Brenda comenzó a hablarle cada vez que él pasaba. Le hacía preguntas simples, pero sinceras, de esas que nadie se atrevía a hacerle. ¿Y tu mamá cómo está?, preguntó ella una tarde, con interés que no parecía fingido. Ahí anda, contestó él sintiendo un apretón raro en el pecho, como si algo se hubiera despertado. Poco a poco, comenzaron a verse a escondidas detrás de la tienda, donde el sol no llegaba y las palabras salían bajito. Hablaban de tonterías, de cosas de la vida, pero en la voz de ella había algo que lo hacía sentirse distinto. Brenda fue la primera persona que no lo miró con miedo, ni con respeto forzado. Lo miró como si él aún pudiera hacer otra cosa. «Tú no eres malo, Gael», dijo ella una noche mientras lo tocaba con la punta de los dedos. «Nomás andas perdido». Aquellas palabras le sacudieron el alma y por dentro algo se rompió, como si su armadura tuviera una grieta por donde entraba la luz. Cuando el güero se enteró, soltó la carcajada. «El amor no es pa' gente como nosotros», dijo él riéndose. «Tarde o temprano te lo van a quitar». Pero Gael se aferró a Brenda como quien se agarra a lo único limpio que le queda. Por primera vez, nació dentro de él un deseo peligroso: salir de esa vida, no por miedo, no por cobardía, sino por amor. Después de lo de Brenda, Gael ya no era el mismo. Caminaba con el corazón dividido, como si cargara una piedra en cada lado del pecho. Por eso, cuando don Feliciano le ordenó buscar a Mauro, un hombre que debía dinero, sintió un presentimiento amargo que no supo explicar. «Tú y el güero se encargan», dijo el patrón sin levantar la voz. «Si no paga, ya sabes lo que toca». Encontraron a Mauro en una casa vieja, metida al fondo de una calle sin nombre. Griselda, su hermana, abrió la puerta con las manos temblando. «Por favor, no le hagan daño», suplicó apenas vio a los dos. «Mi hermano está enfermo, tiene fiebre». Mauro estaba tirado en un rincón, pálido, sudado y con los ojos de espanto, como si ya supiera que no saldría vivo. «Párate, cabrón», ordenó el güero empujándolo con fuerza. «Don Feliciano ya se cansó de tus cuentos». Mauro intentó correr, pero se tambaleó y cayó de lado. Fue suficiente para que el güero perdiera el control. Sacó la navaja como quien respira y empezó a clavarla una y otra vez en el cuerpo del hombre, sin piedad, sin pausa. «¡Ya basta!», gritó Gael tratando de detenerle el brazo. «¡Ya estuvo!».
Pero el güero solo lo miró con rabia, con desprecio, con algo podrido en los ojos. «Acábalo tú», ordenó, empujándole la sangre en la cara. «Pa' que aprendas lo que vale la calle». Gael sintió náuseas, se le revolvió todo. Cayó de rodillas y vomitó sobre el piso de tierra. No pudo tocar la navaja. «Pinche inútil», escupió el güero furioso. «Te estás ablandando, cabrón». Griselda lloraba en silencio, arrinconada, sin voz ni piernas para escapar. Solo el eco de su llanto se quedó en la casa. Gael salió tambaleando, con el olor de la sangre pegado en la nariz, como un castigo que no se quitaba con agua ni con rezos. Algo dentro de él se apagó sin hacer ruido, y supo que esa herida no iba a cerrar fácil. Esa noche pensó en Brenda, en su voz suave, en sus ojos limpios, y por primera vez pensó también en huir, no por miedo, sino porque ya no podía más. En los días que siguieron, Gael caminaba por el pueblo sintiendo que el aire pesaba más de lo normal, como si el mundo entero quisiera aplastarlo de golpe. No dormía, no comía, y lo poco que hablaba era en susurros. Pero los hombres de don Feliciano no le dieron descanso. Una tarde, mientras Brenda no aparecía y el cielo se cerraba sobre los cerros, lo interceptaron afuera de una carnicería. «Es la última vuelta que te va a tocar», dijo uno de ellos con la mirada seca. «Nomás ve y tráete al Jeremías». Le entregaron un papel mugroso con el nombre y la ubicación. No hubo preguntas, no hubo opción. Jeremías era un borracho violento que se la pasaba tirado en la orilla del río, gruñendo maldiciones a cualquiera que se le acercara. Cuando Gael lo encontró, el hombre tambaleaba con la camisa empapada en sudor, los ojos rojos y la boca apestando a mezcal barato. «¿Qué quieres, muchacho?», preguntó el viejo tropezando con una piedra. «Lárgate a la chingada». «Nomás vengo a cobrarte», respondió Gael apretando los dientes. Jeremías soltó una carcajada rota, levantó la botella y se la aventó directo al rostro. Gael la esquivó por poco. Reaccionó por instinto, empujándolo con fuerza. El viejo resbaló, cayó de espaldas y se golpeó la cabeza contra un escalón. El crujido seco se tragó el silencio de la tarde. Gael retrocedió, con las manos temblando. «No, otra vez, no quise hacer esto», susurró con la voz apretada, sintiendo cómo el miedo le cerraba el pecho. No esperó. Corrió sin rumbo, con la cara empapada en sudor, con el corazón rompiendo el pecho. Cruzó calles, empujó puertas, subió la vereda hasta la casa de su madre. Cuando abrió la puerta, se desplomó frente a doña Viviana. «Mamá, maté a otro», dijo entre sollozos. «Aunque no quise, mamá, aunque no quise». Ella lo abrazó fuerte, con toda la fuerza que le quedaba, como si sus brazos pudieran frenar la oscuridad que ya se lo estaba tragando. «Tienes que irte, hijo», advirtió con voz firme mientras acariciaba su cabello sucio. «Estos hombres no perdonan nada». Gael bajó la cabeza. No dijo nada, solo respiró hondo, como si en ese suspiro aceptara lo inevitable. El destino por fin lo había alcanzado. Esa misma noche, Gael fue a buscar a Brenda al mismo lugar de siempre, detrás de la tienda, donde el mundo parecía detenerse, aunque fuera por unos minutos. El corazón le latía como tambor de mal agüero, y la culpa le pesaba hasta en los huesos. Brenda lo vio llegar pálido, con los ojos enrojecidos y las manos agitadas. «¿Qué pasó, Gael?», preguntó tomándole la mano con miedo. «Me metí en un pedo bien cabrón», respondió él bajando la mirada. «Ya no puedo quedarme aquí». Brenda apretó su mano fuerte, como si con eso pudiera detenerlo de irse. «Vámonos juntos», dijo con la voz temblorosa. «Yo no te voy a dejar solo». Gael sintió un nudo en la garganta. Por un segundo, se atrevió a imaginarse lejos de todo eso. Sin navajas, sin sangre, sin don Feliciano, solo con ella. Pasaron horas sentados sobre costales vacíos, haciendo planes en voz baja,
decidiendo por dónde escapar, qué veredas tomar antes del amanecer. Al volver a casa, doña Viviana ya sabía, como si los pasos del hijo hablaran más que él. Sin decir nada, preparó un amuleto, lo envolvió con hilo rojo y rezos que venían de tiempos antiguos. «No mires para atrás, hijo», dijo mientras se lo amarraba en la muñeca, «que el pasado jala fuerte y te puede hundir». Gael asintió sin poder hablar. En su cabeza solo había una palabra: huir. Como si toda su vida lo hubiera llevado hasta ese punto. Lo que él no sabía era que un chamaco del barrio, uno de esos que siempre andan husmeando, había escuchado parte de la conversación con Brenda y sin pensarlo dos veces, fue a contárselo a el Güero. Esa misma madrugada, Gael metió 2 mudas de ropa en una mochila vieja, la misma que usaba cuando hacía encargos para don Feliciano. Salió por la parte trasera de la casa, sin hacer ruido, y tomó el camino hacia la orilla del río. Brenda lo encontraría ahí. Ese era el punto, esa era la salida, pero la noche traía un silencio raro, como si el viento mismo se hubiera escondido, y algo que no se dejaba ver, se estuviera moviendo entre las sombras. Gael llegó a la orilla del río mucho antes de lo acordado, respirando hondo para controlar el temblor que le recorría los dedos. La madrugada estaba espesa, oliendo a lodo revuelto, gasolina rancia y humedad fría que se pegaba a la piel. La luna, apenas un raspón en el cielo, iluminaba las piedras oscuras del borde, y cada sombra parecía moverse con vida propia. «Brenda, ¿dónde estás?», susurró él mirando a los lados, sintiendo que el silencio le escarbaba el pecho. No obtuvo respuesta, solo el agua arrastrando ramas y murmullos. Entonces escuchó pasos. No eran pasos de Brenda, eran pesados, marcados, seguros. Su estómago se apretó. De la oscuridad surgieron el Güero y 2 hombres de don Feliciano, arrastrando algo envuelto en un trapo sucio. El corazón de Gael se detuvo por un instante. Luego vio el mechón de cabello que se asomaba por un costado. Lo reconoció al instante. «No puede ser», dijo él dando un paso adelante, sintiendo la garganta cerrarse. El Güero empujó el bulto hacia la luz. «Aquí está tu novia», dijo él con esa sonrisa torcida que usaba para ocultar su crueldad, «pa' que aprendas a no traicionar al que te dio de comer». El trapo cayó y Brenda quedó expuesta. Su rostro estaba hinchado, golpeado, irreconocible. Su cuerpo parecía hecho de retazos de dolor. Gael soltó un grito que se rompió en el aire. Intentó correr hacia ella, pero uno de los hombres lo agarró del cuello y lo estrelló contra el suelo. «Suéltame, cabrón», gritó Gael forcejeando. «Suéltame, chingada madre». «Ella no era pa' un hijo del diablo como tú», dijo el Güero inclinándose sobre él. «Y así terminan los que quieren salirse». Gael intentó morder, golpear, hacer algo, pero los golpes comenzaron a caerle encima como martillazos, puñetazos huecos, secos, que sonaban como golpes sobre madera mojada. La sangre le nubló la vista y el sabor metálico le llenó la boca. Siguió luchando, aunque ya no veía nada, solo manchas oscuras moviéndose encima de él. En algún momento escuchó el sonido de una navaja abriéndose. La vio brillar. «Así mueren los traidores», dijo el Güero con calma, como quien anuncia algo inevitable. Gael sintió la hoja entrarle en el pecho, un calor súbito, brutal, que le robó el aliento. El mundo dio un giro lento, pesado, y luego se apagó. Su cuerpo cayó al lado del de Brenda, casi tocándola, como si la muerte los hubiera acomodado juntos a propósito. Y ahí quedaron, bajo la luna débil, rotos por la misma oscuridad que los había perseguido desde el principio. Al amanecer, el cielo sobre el pueblo se puso gris y pesado, como si la sierra entera guardara un silencio extraño, casi reverente. Doña Viviana llevaba un buen rato sentada junto al fogón apagado, con los ojos hinchados y la respiración entrecortada. No había dormido nada.
Algo dentro de ella sabía que esa madrugada traía desgracia. De pronto, 3 golpes secos retumbaron en la puerta. No eran golpes de prisa, eran golpes de burla. Doña Viviana se puso de pie despacio, sintiendo un frío recorrerle la espalda. Caminó hacia la entrada sin decir una palabra y abrió. 2 hombres de don Feliciano estaban ahí, parados como si fueran dueños del mundo, con los brazos cruzados y sonrisas torcidas. Uno de ellos empujó un bulto hacia adelante con la punta de la bota. «Ahí está lo que criaste», dijo el hombre mirando con desprecio. El cuerpo cayó frente a la puerta, pesado, inmóvil, cubierto de tierra seca y la sombra oscura de la noche pegada a la ropa. Doña Viviana se arrodilló de golpe al reconocerlo. «Hijo mío», susurró tocándole la cara fría, intentando inútilmente darle calor con las manos. «Hijo mío». El segundo hombre dio un paso adelante, inclinándose un poco. Traía una sonrisa amarga, como si disfrutara cada palabra. «Ahí tienes al hijo del diablo», dijo escupiendo a un lado. «Se lo entregas a tu marido cuando vuelva del infierno». Los 2 se echaron a reír mientras se alejaban despacio por el camino de tierra, como si hubieran dejado basura tirada, no la vida entera de una madre. Doña Viviana abrazó el cuerpo de Gael, apretándolo contra el pecho. Sentía el olor a polvo, a madrugada fría y a silencio. Era un silencio que lastimaba. No gritó, no quiso. Sabía que un grito fuerte podía espantarle el alma al hijo, y ella no estaba dispuesta a perderlo 2 veces. Se quedó ahí temblando, llorando quedito, meciéndolo como cuando era niño, como si aún pudiera protegerlo de algo. El rumor corrió por todo el pueblo. Nadie se acercó. Todos hablaron bajito, con miedo de nombrar al muerto equivocado. Las mujeres dijeron que Gael no descansaría fácil, y desde ese día, cuentan que la sombra de un muchacho aparece en el pueblo, quieta, mirando hacia la casa de su madre, como si esperara algo que nunca llegó. Y cuando el viento baja desde la sierra, algunos juran oír un paso leve, casi un susurro, recordando que hay vidas que nacen marcadas, y este mundo termina por romperlas sin misericordia. Espero que esta historia les haya gustado. Es un placer para mí compartir esos relatos con ustedes. Comparte este video con otras personas para que sigamos creciendo y más relatos lleguen a más gente. Escríbeme sus experiencias y sus opiniones en los comentarios. Eso me ayuda a seguir mejorando. Si el video les gustó, por favor, no duden en escribirse y darle me gusta. Muchas gracias y un saludo nada cordiales a todos. Nos vemos hasta la próxima.